Buenas tardes, cordial bienvenida a todos. Hoy la Facultad de Ingeniería abre este espacio de encuentro utilizando la tecnología que nos permite dialogar a pesar de la distancia, en un contexto muy particular como es esta pandemia que estamos viviendo todos, y también sobre un tema de mucho interés, que es la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú Binacional. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa, consciente de la importancia del tema para todos los paraguayos y de la responsabilidad y el desafío que tiene el gobierno nacional, propicia la difusión y el conocimiento de las posibilidades que tenemos como país en estas negociaciones. Por ello, convocó a uno de los expertos en el tema, quien es el ingeniero Victoriano Oxilia Dávalos, a quien nos honra presentar y quien nos hablará sobre el tema la geopolítica de recursos hidroenergéticos en el río Paraná y el Tratado de Itaipú. Seguidamente escucharemos las palabras del profesor ingeniero Óscar Dionisio Troches, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa. Muy bien, muy buenas noches a todos. Quiero dar las más cordiales bienvenidas en nombre de la Facultad de Ingeniería. Quiero mencionar que nuestro expositor es un experto en el tema, es el doctor Victorio Oxilia, ¿no es cierto?, conocido en el ámbito de la energía, así es que para nosotros es todo un honor contar con su presencia. Quiero también decir que este es un tema realmente muy relevante, dado que lo que se consigue o lo que se decide en este tipo de instancias, en estas negociaciones que se van a llevar a cabo, va a definir el futuro un poco del país de aquí en adelante. Así es como cuando se construyó Itaipú, definió el futuro del país durante décadas. En este caso va a ser algo muy similar, o sea, de aquí en adelante va a ser otro panorama para nosotros, depende de cómo se lleve un acuerdo a este tipo de negociación, una negociación que se va a llevar a cabo en el 2023, ¿cierto? Es decir, la importancia del tema creo que está de más recalcar para todos, ¿cierto?, para el futuro de nuestro país. Y solamente quiero mencionar algo que leí por ahí de lo que tiene que ver con la formación del ingeniero y un técnico en general, o sea, todo lo que sea tecnología. Dice que en realidad la tecnología, o sea, la ingeniería se considera un poco como un arte, en el sentido de que para realizar mejores proyectos se debe tener una combinación de ingenio más imaginación. Y creo que eso es lo que nos hace falta en esta instancia, o sea, un poco de ingenio e imaginación para conseguir los mejores resultados de este tipo de negociaciones. Así es que aquí, nuevamente agradecer la presencia de todos acá, los interesados en el tema, sobre todo nuestro expositor, y nada más que desearle que les vaya muy bien en su exposición, que seguro va a ser así, porque tiene suficiente capacidad para eso. Y nada más que agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y bueno, adelante, señora secretaria, con el programa. Gracias, ingeniero. Daré una breve, pero muy breve, leeré brevemente el currículum del ingeniero Victorio Oxilia, porque es sumamente extenso. Él es de nacionalidad paraguaya y obtuvo los siguientes títulos: doctor PhD en energía, máster en ciencias y en historia social y ciencias, licenciado en física por la Universidad de San Pablo, Brasil. Se especializó en física de reactores nucleares en el Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares de San Pablo, Brasil. Del mismo modo, ha realizado diversos cursos de especialización, como ser en especialización energética, administración y evaluación de proyectos, desarrollo de la investigación, desarrollo de innovación en varios países de América Latina, Europa y Asia. El doctor ingeniero Oxilia cuenta con 31 años de experiencia en el sector energético de América Latina y el Caribe. Ocupó cargos internacionales como en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y fue electo por 27 países de América Latina y el Caribe para ocupar el cargo de secretario ejecutivo de OLADE, periodo 2011-2014. Ha realizado estudios y proyectos
del área de energía en diversos países de América Latina y el Caribe, para organismos tales como Banco de Desarrollo de América, Comisión Europea, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo. Realizó conferencias sobre temas energéticos en más de 32 países de América Latina, el Caribe, Europa, África, Medio Oriente, Corea del Sur y Japón. Y cuenta también con varios artículos en revistas internacionales y es coautor de libros sobre integración energética. A nivel nacional, el doctor ingeniero Auxilia fue asesor del Ministerio de Industria y Comercio, director de Recursos Energéticos y de Desarrollos Científicos del Gobierno del Paraguay. Actualmente es director de investigación y posgrado de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Profesor investigador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, GISE. Posee la categoría de investigador nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Paraguay. De esta forma, hemos resumido la vasta experiencia del ingeniero Victorio Auxilia en el ámbito energético. Y antes de dejarlo en el uso de la palabra, comunico a los participantes que concluida la ponencia se podrá realizar preguntas. Las que solicitamos se escriban en el chat para una mejor atención a sus consultas, que leídas serán respondidas por el ingeniero Auxilia. Ingeniero Victorio Auxilia, queda usted en el uso de la palabra. Bienvenido, ingeniero. Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, profesora González, por tan generosa presentación. Agradezco a la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Itapúa, en la persona de los profesores aquí presentes, y en particular del profesor Óscar Troches, decano de la Facultad de Ingeniería, por tan cordial invitación para compartir con ustedes estas reflexiones, ¿verdad? Que en realidad tienen la función en esta primera sesión de iniciar un debate, ¿no? Que creo que es muy importante ese diálogo que pueda establecerse en el ámbito nacional, ¿no? Como ya han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es un tema muy relevante para el país. Y el problema mayor que tenemos en este momento es que todo el mundo piensa que entiende sobre el asunto, ¿no? Entonces, el gran desafío que tenemos todos, principalmente en la academia, ¿verdad?, es enfrentar esos mitos y comenzar a hablar de los conceptos, ¿no?, de manera más realista, de manera más académica y rigurosa, ¿no?, buscando atenernos a la realidad y no, diríamos así, a la fantasía. Esa justamente es la función de la ciencia, ¿no? Entonces, para comenzar a discutir este tema, voy a compartir una presentación que me gustaría saber si la están viendo. Si alguien me confirma a viva voz, porque perdí el contacto con... Ahora sí. Perfecto. Ya sí, se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a colocar en modo presentación y comienzo agradeciendo a mis colegas del equipo de trabajo en la Facultad Politécnica, dentro del GISE. Ahí tenemos un núcleo de investigación en recursos naturales y energía, del cual depende el GISE, ¿verdad? A mis colaboradores, en este caso para esta presentación, al máster ingeniero Richard Ríos, quien hoy también presenta una conferencia en otro foro, y al ingeniero Eduardo Ortigosa, que es estudiante de maestría en Ciencia de la Ingeniería Eléctrica, ¿no? Entonces, la idea es discutir hoy sobre geopolítica de la energía, y ahí en algún momento el profesor Troches puede dialogar con nosotros y verificar qué día podríamos continuar con algunas reflexiones sobre el anexo C, ya directamente, la cuestión de los costos de Itaipú y la comercialización de su energía, y finalmente, en una tercera sesión, la discusión sobre revisión del anexo C, ¿no? Y tal vez algunas propuestas y enfoques estratégicos que estamos pensando en el ámbito de la academia, ¿no? Y este tema, a nosotros en particular y al equipo de trabajo que
toca el tema de la gobernanza de los recursos energéticos compartidos e integración energética, nos llamó siempre la atención el tema de las entidades binacionales, ¿no? Y esto porque no solamente tiene una importancia desde el punto de vista de energía, ¿no? 50, 60 teravatios hora por año, ¿no? En un país donde no llegamos ni siquiera a 20 teravatios hora de consumo al año, ¿no? Entonces, significa que somos unos grandes productores de energía hidroeléctrica, energía limpia, sostenible, ¿no? Y que la cedemos en los términos de los tratados binacionales, pero finalmente es una exportación desde el punto de vista de balance de energía a nuestros países socios de cada emprendimiento, evidentemente en los términos que estipulan los acuerdos jurídicos, ¿no? Y tenemos también 50 años de negociaciones, o tal vez más, antes de la firma de los tratados, después de la firma de los tratados, ¿no? En estas entidades binacionales, lo cual ha generado ya una experiencia local de negociadores paraguayos, ¿no? Y por lo tanto nosotros pensamos que uno de los primeros pasos justamente es el de buscar recoger la experiencia de estos negociadores antiguos de paraguayos, ¿no? Somos un país donde la energía no tiene solamente un sentido, diríamos así, técnico, ya sea para los físicos o para los ingenieros, ¿no? No es solamente un ente, ¿no? Que puede ser estudiado mediante ecuaciones matemáticas, ¿no? Sino tiene una importancia social, una importancia económica que es fundamental, ¿no? Nuestra energía sirve para el desarrollo y también sirve para justicia social. Somos un país donde las desigualdades socioeconómicas son muy marcadas. La energía eléctrica, que es una de nuestras principales riquezas, tiene que servir también no solamente al desarrollo del sector productivo, sino también para reducir esas desigualdades socioeconómicas y permitir que todos los paraguayos tengamos una vida digna, ¿no? Entonces, esas son las motivaciones que nos impulsan a estudiar este tipo de cuestiones en la academia, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en el tema de la energía, en particular el anexo C, siempre vemos, ¿cómo les voy a decir? Algo así como dólares, ¿no? Así, el pensamiento aparece en dólares, es decir, aparece el dinero, ¿no? El dinero que puede provenir de una negociación, porque finalmente el dinero tiene esa virtud de que se puede transformar en otras cosas, ¿no? En la evolución del sistema económico mundial, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? El dinero pasó a formar parte de una formación socioeconómica bastante ágil, ¿verdad? ¿Por qué? Pues se puede intercambiar por prácticamente cualquier otro bien o servicio, ¿no? Entonces, pensamos en ello, pero en realidad lo que está por detrás de eso es una necesidad de cubrir ingentes necesidades nacionales, ¿no? Y si fuéramos a pensar qué es lo que nosotros podríamos hacer en Paraguay, lo que está acá proviene de un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2030, proviene de un análisis de la Política Energética 2040 y también de algunos foros de los cuales hemos participado, ¿no? En primer lugar, cuando los paraguayos nos preguntan, y bueno, ¿qué queremos? Y queremos un servicio eléctrico de la ANDE de excelencia, ¿no? No queremos cortes de energía eléctrica, queremos que nuestro servicio sea continuo y de calidad, ¿no? Esa es la primera cuestión, más aún en un país donde la energía eléctrica es tan importante para su economía, ¿no? Y tan importante para sus exportaciones. Es como hablar del petróleo para Venezuela o para Ecuador, que son países exportadores, o para Arabia Saudí o para Kuwait, que también son países exportadores de petróleo. Entonces, hablar de energía eléctrica para nosotros tiene ese mismo sentido que el petróleo para los países petroleros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a tener un servicio de energía eléctrica que no es adecuado para un país que es exportador, gran productor de energía eléctrica y gran exportador también de energía limpia, ¿no? También queremos una infraestructura para la integración nacional, ¿no? Si ustedes recorren los caminos del interior del país, ustedes se van a dar cuenta de las dificultades que tienen nuestros productos para salir al mercado durante todo el año. Es decir, necesitamos infraestructura interna para integrarnos, inclusive para integrar el Chaco paraguayo a la región oriental. Un río nos separa, pero en realidad la infraestructura nos tiene que ayudar a juntarnos, ¿no? Hoy día el Chaco es un lugar de altísima producción láctea, por ejemplo, ¿no? Y de carne. Entonces, nosotros necesitamos integrarnos nacionalmente
para ese desarrollo productivo, ¿no? Y también queremos infraestructura para integrar el país al mundo global, ¿no? Queremos caminos que nos integren, carreteras que nos integren a los países vecinos, pero también queremos puertos en nuestras hidrovías, queremos aeropuertos, ¿no? Y fíjense que eso no es una cuestión fácil, ¿no? Un aeropuerto aquí en la ciudad de Asunción ha demorado muchísimo para desarrollarse y aún no se ha desarrollado, ¿no? Existen muchos grupos de interés alrededor que a veces no permiten que el desarrollo se realice, ¿no? Queremos también una educación incluyente y de excelencia, ¿no? Sabemos muy bien que en los exámenes PISA que nos hacen, obtenemos puntajes muy, muy bajos, ¿no? Inclusive comparándolos a los puntajes de países latinoamericanos. Es decir, necesitamos mejorar la calidad de nuestra educación y que esa educación llegue a todos y sea de excelencia. El servicio de salud, ni qué hablar, porque todo este tema de la pandemia por la COVID-19 nos ha mostrado las falencias que tenemos, ¿no? Felizmente, tomamos las decisiones ciertas en el momento adecuado y hemos conseguido atrasar, diríamos así, o rezagar el ingreso de esta dolencia en el país, ¿no? Pero es una cuestión que está allí y en cualquier momento se puede perder el control, ¿no? Dependiendo del comportamiento, porque es el pueblo paraguayo el que realmente ha venido luchando contra este mal, ¿no? Queremos una generación de empleo digno, ¿no? Eso queremos aquí en Paraguay. Ustedes muy bien saben que somos una población joven, ¿no? Y que en este momento vivimos lo que se denomina en geografía demográfica, se denomina bono demográfico. ¿Qué significa eso? La población que está activa desde el punto de vista económico es mayor que la población que es pasiva, es decir, que ya no trabaja, la gente de edad, o bien que no está en condiciones aún de trabajar, que serían los niños, ¿no? Entonces, vivimos el bono demográfico, es decir, diríamos así, la capacidad de producir prácticamente en los niveles máximos debido a que la población está activa, es superior a la población pasiva, y esto va a ocurrir hasta por lo menos la década 2040, ¿no? Entonces, necesitamos dar trabajo a los jóvenes, a la población paraguaya, y que sea un trabajo digno, ¿no? Porque los estudios indican que tenemos es cierto, 6-7% de desempleo abierto, ¿no? Pero también tenemos entre 6 a 7% de un subempleo, es decir, de gente que está subempleada en el sentido que las condiciones laborales no son las mejores para ese 7% de la población económicamente activa, ¿no? Se dice que están subempleados. Entonces necesitamos empleos dignos, es decir, que nuestro sector productivo produzca fuentes de trabajo. Y necesitamos entonces para eso, necesitamos que nuestra energía sea atractiva para el desarrollo productivo, ¿no? Pero también necesitamos tarifa, no solamente buena para los sectores productivos, sino también una tarifa buena para los sectores vulnerables, lo que venimos diciendo sobre la justicia social, y entonces también el tema de esas tarifas o subsidios para los sectores más vulnerables tienen que existir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la revisión del anexo C? Bueno, ocurre que el anexo C, como vamos a ver en charlas posteriores, ¿no? El Estado paraguayo recibe un dinero vamos a decir, de los ingresos de la entidad binacional Itaipú, ¿no? Y ese dinero lo recibe de diferentes maneras. Lo recibe principalmente como royalties, ¿no? Que sería por el uso del recurso natural que da origen a la central, ¿no? Que basa, vamos a decir, la central hidroeléctrica, pero también lo recibe como compensaciones por cesión de energía. Ahí solamente Brasil paga ese plus, esa parte, pero eso lo vamos a entender más adelante en una próxima sesión. También la ANDE recibe beneficios de Itaipú, recibe alrededor de 25 millones de dólares al año, ¿no? En concepto de participación en las utilidades, porque integró el capital de Itaipú, el capital inicial, y también en concepto de resarcimiento. Las utilidades son, vamos a decir así, es un ingreso fijo, y el resarcimiento depende de la generación de energía, así como los royalties, ¿no? Bueno, ustedes saben que esos royalties se reparten, y también las compensaciones por cesión de energía, se reparten entre el gobierno central, las gobernaciones, los municipios, y un fondo para la educación y la excelencia, ¿no? Entre otros fondos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es
esta revisión del anexo C, ¿dónde está el origen de todo esto, ¿no? Y el origen de Itaipú mismo, ¿no? Es decir, queremos prácticamente responder a una pregunta, bueno, ¿qué está en juego cuando hablamos del anexo C? ¿Qué se está disputando en la mesa? ¿O qué se va a disputar? ¿O qué se disputó en la mesa de negociaciones durante toda la historia de Itaipú? Entonces, en esta primera charla vamos a fundamentar nuestras afirmaciones en un proyecto de lecciones aprendidas en las binacionales. Voy a explicar enseguida de qué se trata. Después vamos a tratar de ver en otras sesiones cómo podemos desarrollar un proyecto de creación de escenarios de negociación, en el caso de Itaipú, y desde la academia. Eso tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo en la universidad, ¿verdad? Y para ello, entonces, viene este ciclo de charlas con la idea de poder hablar un lenguaje común, ¿no? Principalmente con la academia, es decir, con los estudiantes, con los compañeros docentes. Veo aquí algunos amigos que están participando, colegas también, a quienes saludo. Y por eso, entonces, tenemos esta oportunidad de conversar entre nosotros en estas sesiones, diríamos así, no diría yo de capacitación, sino más bien de diálogo, para que podamos después generar un debate con base en un lenguaje común. No digo un pensamiento común, pero por lo menos un lenguaje común, ¿no? Entonces, les explico rápidamente sobre este proyecto que hemos concluido en el año 2017. La idea fue recoger y sistematizar las lecciones aprendidas de negociadores paraguayos, brasileños y argentinos en las dos entidades binacionales. Hemos consultado, hemos entrevistado en realidad a 41 actores que estuvieron presentes, ex ministros de Energía, ex ministros de Hacienda de los países, ex cancilleres, ¿no? Ex directores generales, tanto de Itaipú como directores también ejecutivos de Yacyretá. En fin, hemos entrevistado a 41 actores relevantes en las negociaciones de estas entidades binacionales y hemos sistematizado esa información. Aquí ven ustedes más o menos la distribución de entrevistas, 16 en Paraguay, 11 en Argentina y 14 en Brasil, de diferentes niveles, pero generalmente hemos entrevistado a personas que han tenido un papel de decisión en las negociaciones, ¿no? Y hemos sistematizado estas lecciones aprendidas. Eso ha sido publicado ya en algunos anales de congresos internacionales, pero les quiero mencionar solamente uno de los resultados a los que hemos llegado en el año justamente 2017, cuando estábamos exponiendo los resultados, ¿no? Y aquí ustedes ven que, en primer lugar, tratamos de la forma como tiene que negociarse, ¿no? Ese es uno de los aspectos que abordamos y que hemos aprendido de esta sistematización, es que es muy importante organizarse para ir a negociar. No estamos negociando el trueque, diríamos así con los niños, ¿verdad? Entre, qué sé, unos caramelos y unos dulces, ¿verdad? Es decir, estamos negociando, como ya lo dijo el profesor Truchés, el futuro de nuestro país, así como quienes negociaron unos 45 años atrás, ¿verdad? Sabían muy bien que era una negociación histórica, ¿no? Y los que van a negociar en el año 2023 tienen que saber que es una negociación histórica, ¿no? Entonces, la manera como prepararse es importantísima. Eso es lo que una de las conclusiones a las que hemos llegado en ese estudio, ¿no? Y la otra es que no se puede hacer nada, más aún hoy día, si es que no se tiene un acuerdo social, en el sentido de que la sociedad no tiene que verse apartada, marginada de la negociación. No digo en el sentido de participar activamente en la negociación, pero sí de saber lo que está pasando, de discutir con los negociadores, utilizando las plataformas tecnológicas, obviamente, ¿no? Discutir con los negociadores qué tipo de pensamiento se tiene, qué tipo de estrategias, ¿no? Sin que esto, evidentemente, trascienda a la confidencialidad que corresponde a los negociadores. Entonces tiene que haber ese diálogo constante para que se pueda establecer un acuerdo social. O si no, va a ser muy difícil llevar adelante no solamente las negociaciones, sino también el paso posterior y tan necesario que es la ratificación de lo que se acuerde
entre los poderes ejecutivos de ambos países, ¿no? Entonces el acuerdo social es importante. El acuerdo político es fundamental, ¿no? Cuando se habla de acuerdo político, se está hablando prácticamente de una gobernabilidad de las decisiones, ¿no? Si no hay un acuerdo político, tampoco se va a poder obtener esa ratificación parlamentaria. Se van a pasar meses y años en discusiones, ¿no? Y ustedes saben muy bien que la historia de las binacionales está repleta de asuntos que no han llegado a la ratificación parlamentaria, ¿no? Entonces, eso también es importante y por eso los partidos políticos que participan en el Congreso Nacional tienen entonces que estar enterados y tienen que participar y tienen que buscarse el consenso, ¿no? O por lo menos un consenso sobre cuestiones mínimas, ¿no? Y una cuestión también fundamental es que el gobierno nacional, el negociador principal se llama presidente de la República. No tiene nombre, tiene función, cargo. El presidente es el responsable principal de las negociaciones, ¿no? Él es el líder y tiene que tener liderazgo, ¿no? Acompañado justamente de lo que sería en la cúpula de la negociación, como fue en todas las épocas, ¿no? De un ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que es la persona que entonces propone la política exterior del país, ¿no? Y la ejecuta de acuerdo a las directivas que reciba del superior gobierno, ¿no? Entonces, esos tomadores de decisión tienen que ser principalmente el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Aquí no tenemos ministro de Energía, tenemos un ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, que hace las veces de ministro de Energía, pero claro, entre otros asuntos, ¿no? Entonces, esos líderes de gobierno tienen que tener muy claro lo que se da como objetivo de las negociaciones y el equipo negociador tiene que recibir directamente las instrucciones de esos líderes de gobierno, ¿no? Y tiene que haber una información muy fluida, digamos así, entre ese equipo negociador y los líderes de gobierno. Los objetivos y metas bajan y la información fluye hacia arriba, ¿no? Constantemente en el proceso de negociaciones. El equipo negociador tiene que ser multidisciplinario, capacidad de liderazgo y capacitado en estrategias. No necesitan saber de todo, no necesitan saber, no necesitan ser, vamos a decir así, sabios enciclopédicos, ¿no? Pero deben tener la capacidad de liderazgo y se pueden apoyar en un think tank de especialistas, ¿no? Que sería, por ejemplo, el caso de la Comisión Asesora ad honorem de la Cancillería o los grupos técnicos que se han creado. Y nosotros habíamos propuesto en aquella época, con base en las entrevistas, en un observatorio de política regional, porque las cuestiones de política regional tienen mucho que ver en cómo se da el proceso de negociación y en los resultados, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de Itaipú fue patente en los acuerdos a los que llegó Lula con Nicanor Duarte Frutos en el año 2005 y después con el presidente Lugo en el año 2009, ambas negociaciones favorables a la Itaipú Binacional como entidad de la cual participamos y al Paraguay, ¿no? Y eso tiene mucho que ver por las convicciones que tenía Lula con relación al tema de las desigualdades, inclusive desigualdades entre países, ¿no? Él personalmente decidió a rebeldía inclusive de esos ministros, que eso me han contado personas muy cercanas a él, a rebeldía de sus ministros que decían que no acepte triplicar las compensaciones por cesión de energía, que eso iba a ser un golpe, digamos así, para las finanzas. No obstante, él llevó adelante eso porque tenía convicciones propias con relación a ayudar a un país hermano y, bueno, en fin, tiene mucho que ver con su postura política, ¿no? Entonces, el Observatorio de Política Regional es importante, ¿verdad?, para saber qué piensan los negociadores o cuál es la directiva política de los países que nos acompañan en estas negociaciones, ¿no? Y bueno, evidentemente existe allí, diríamos así, una necesidad de construir un consenso con la población, con la sociedad, con los segmentos del cual hace parte de la sociedad. Hay que dar entonces paso a la participación social y también a la comunicación estratégica con la sociedad, ¿no? Una negociación no se puede realizar a oscuras, a espaldas del pueblo. Hoy día no se puede, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Estas son las conclusiones a las que hemos llegado en aquel año. Hemos publicado, hemos hecho llegar al gobierno nacional en su momento
también las conclusiones, hemos compartido con gente de Cancillería, con gente de Obras Públicas, y ustedes ven que finalmente lo que se decidió en diciembre del año pasado, de crear esta estructura del equipo negociador rodeado de la comisión asesora de Cancillería, de los grupos técnicos, comercial, jurídico y económico que apoyan el equipo negociador, no escapa de lo que nosotros habíamos pensado que sería la mejor manera de organizarnos, según la sistematización de esas lecciones aprendidas que hemos hecho con el proyecto cofinanciado por el CONACYT, ¿no? Y cuando hablamos de negociación, estamos hablando de una cuestión muy compleja, ¿no? Y nosotros comparamos al modelo, por ejemplo, de un iceberg, ¿no? Ustedes saben muy bien que el hielo flota, ¿no? Más aún en el agua de mar, ¿no? Entonces, ustedes ven que en el iceberg solamente el 11% emerge y está sumergido el 89%, ¿no? Cuando uno ve en una negociación, siempre ve solamente la parte que emerge, ese 11%. Es la que aparece en la mesa de negociaciones. Es el gobierno que está negociando. Pero en realidad, el gobierno negocia o intenta llevar una posición de diferentes segmentos de la sociedad. Ese gobierno no está aislado, no está en un termo, está dentro de la sociedad y recibe influencia de diversos segmentos de la sociedad. En el tema, por ejemplo, de Itaipú, están los funcionarios de Itaipú que tienen interés en la negociación. Están las empresas contratistas de Itaipú que tienen interés a ver cómo se va a establecer el tema del presupuesto de Itaipú. Hay instituciones públicas que dependen del dinero de Itaipú. Hay gobernaciones, hay municipios, está la prensa también encima, la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces hay diferentes grupos de interés, ¿verdad?, que están aquí, diríamos así, en el ámbito nacional, que también están muy interesados en saber cómo se van a conducir esas negociaciones. Y ustedes no crean que eso solamente ocurre en Paraguay, también en Brasil ocurre la misma cosa. Hay intereses entonces que deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Y ver cómo tenerlos en cuenta. Entonces, el cómo prepararlos es una cuestión fundamental, ¿no? Y dentro de la academia, no solamente hemos realizado este proyecto de sistematización de lecciones aprendidas, sino ahora, justamente en julio, hemos iniciado también con el cofinanciamiento del CONACYT en estos programas de Prociencia, otro proyecto que lo que busca es justamente ir hacia, es decir, generar escenarios, ¿no?, para ver cómo podríamos llegar a lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Y finalmente queremos recursos que nos posibiliten esos, por lo menos, ¿no?, esos 7 puntos que hemos levantado al inicio, ¿no? Sistema eléctrico de excelencia, infraestructura para integración nacional, para integración con el mundo, etcétera, etcétera, desarrollo productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo llegar allá? Entonces, tenemos algunas posibilidades, ¿no? Y esa es un poco la idea que nos llevó a presentar este proyecto como propuesta, que hoy día es un proyecto adjudicado y que estamos nosotros conduciendo en este momento, ¿no? La idea es crear escenarios de negociación y analizarlos, ¿no?, aplicando métodos de decisión multicriterio y teoría de juegos, principalmente en lo que es la revisión de ese anexo C del tratado, ¿no? Entonces pasamos primeramente por charlas, esta sería una de ellas, y después para llevar a un debate, ¿no?, no solamente durante las charlas, sino posteriormente para ver cómo podemos generar esos escenarios, ¿no? Y bueno, el tema de la geopolítica y la energía, que es el tema de esta noche, ¿no?, nos lleva a la primera pregunta. Y bueno, ¿y por qué es interesante el enfoque geopolítico para hablar de los tratados de Itaipú y Yacyretá? ¿Será que es relevante eso o es solamente un interés, una curiosidad histórica, ¿no?, que puede ser muy divertida y nos emociona como paraguayos, ¿no? ¿O será que tiene algo más, ¿no? Y cuando hablamos de geopolítica estamos hablando de una ciencia, ¿no?, de una ciencia que tiene más de 100 años, ¿no?, y nació allá en Suecia, en Alemania, ¿verdad?, y que tiene mucho que ver con la administración de un territorio temporalmente y del poder que se ejerce en ese territorio en un tiempo determinado, en una población determinada, ¿no? Así nació la geopolítica, como una mezcla de ciencias políticas con geografía, es decir, una ciencia política muy vinculada con los recursos que nos pueden dar, los recursos naturales que nos pueden dar, se pueden dar en un territorio nacional, y el recurso humano que está también en
en ese territorio, ¿no? Y hay elementos básicos, aquellos que estudian estrategia militar saben muy bien, la realidad nacional, que es el punto de partida, ¿no? Es la situación en que se encuentra un país y un Estado como administrador de los recursos del país en todas las dimensiones, ¿no? Está el aspecto del potencial nacional, que es el conjunto diríamos así, de medios tangibles e intangibles que están dentro de esa realidad nacional y que pueden, vamos a decir, administrarse y aprovecharse en el futuro para un mejor desarrollo del país, ¿no? Buscando estrategias que busquen potenciar esas fortalezas, por ejemplo, ¿no? El poder nacional es la capacidad que tiene el Estado para administrar los recursos, ¿no? Ejercer la voluntad, diríamos así, con objetivos claros y con estrategias claras para conseguir esos objetivos, ¿no? Y la política nacional, ¿qué es? Finalmente es el conjunto de esos objetivos, ¿verdad?, que orientan al poder nacional en sus estrategias. Es decir, la política siempre está marcando el norte, es decir, hacia dónde nos tenemos que orientar, ¿no? Y esos son elementos básicos de geopolítica, ¿no? Y la nueva geopolítica, principalmente si hablamos del mundo, ¿no? Justamente aquí hay un académico del norte, Michael Clare, ¿verdad?, que habla de geopolítica, ¿verdad?, como una, digamos así, una arena donde poderes y aspirantes a ser grandes poderes en el mundo se disputan territorios, recursos y posiciones geográficas importantes. ¿Y será que eso ocurre realmente? Y miren, si uno analiza, como en estos gráficos, ¿no?, el balance comercial de nuestros países, Brasil y Paraguay, ¿no? Ustedes ven lo que está arriba es exportaciones, lo que está abajo es importaciones, lo que es rojo es Asia, lo que es verde es América Latina, lo que está en un color granate son los países de Europa, y lo que está en un color azul corresponde a los países de América del Norte, ¿no? Ustedes ven que en el caso de Brasil hay una diversificación tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y China, para Brasil, está más o menos equilibrado en lo que es exportaciones e importaciones. Es un 20% de sus exportaciones y un 20% de sus importaciones. Considerando que inclusive las exportaciones son un poco superiores en el caso de Brasil, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de participación, China está más o menos equilibrada. Y Brasil, ustedes saben muy bien que sí tiene estas relaciones diplomáticas con China continental. Cuando hablamos de China, nos referimos a China continental. En el caso de Paraguay, miren la sorpresa, ¿no? El lado derecho, ¿no? Nuestros países más importantes desde el punto de vista de exportaciones están aquí en América. El cuarto país está en Europa, es Rusia, ¿no? Tiene mucho que ver con las colonias del sur, hay rusos en el sur, ¿no? Italia también, ¿verdad? Y fíjense ahí, en exportaciones China ni siquiera aparece, ¿no? Ahora, miren abajo lo que es importaciones, y en el caso de Paraguay las importaciones son muy superiores a las exportaciones, ¿no? Muy superiores. Las exportaciones son de 6.8 billones, ¿no?, 1.000 millones, y las importaciones son de 12.000 millones, ¿no? Y fíjense, en el caso China ocupa 30% de las importaciones. ¿Eso qué significa? Que prácticamente $3 de cada $10 que pagamos en divisas por las importaciones de productos en Paraguay, 3 de cada $10 van a China, ¿no? Y eso, y no tenemos relaciones diplomáticas con China, ¿no? Entonces ahí estamos perdiendo, en realidad, ¿no? Estamos perdiendo es una cuestión geopolítica, ¿no?, que tiene que ver con cuestiones comerciales, pero también con cuestiones, por ejemplo, de población. La problemática brasiguaya en la frontera con Brasil es una cuestión histórica, diríamos así, ¿no? Y no es fácil de tratar, ¿no? Es decir, cómo internalizar esa población que vive ahí y que se sienta más paraguaya y que sean realmente paraguayos y que luchen por intereses paraguayos, ¿no? No es una cuestión sencilla, ¿no? Hay una cuestión allí muy relacionada con la política externa brasileña y lusitana, portuguesa, ¿no? Histórica, estoy hablando del siglo XVIII inclusive, ¿no? Uno de los más grandes diplomáticos portugueses nació en Brasil, era un criollo, ¿no? Alejandro de Guzmán, ¿no?
Y él fue el ideólogo de un tratado muy famoso, el Tratado de Madrid, ¿no? De 1750, que determinó el cambio de las colonias, ¿no? De las 7 colonias por la colonia Sacramento, ¿no? Y también definió allí los límites entre el reino de España y de Portugal en América del Sur, ¿no? Ellos habían ganado, los portugueses habían ganado mucho terreno hacia el este, la conquista del este fue para ellos, ¿no? Perdón, disculpen, la conquista del oeste fue para ellos a través de los bandeirantes, ¿no? Y se habían apegado mediante una propuesta de señor Alexandre de Guzmán, o Alejandro de Guzmán, a un concepto de derecho romano que se llama uti possidetis, es decir, donde yo estoy, entonces, y si yo soy portugués, pertenece a Portugal, ¿no? Y si yo soy español y estoy acá, entonces pertenece a España, ¿no? Como ellos habían avanzado hacia el oeste, en su conquista al oeste, entonces el uti possidetis fue muy conveniente para Portugal en 1750 con el Tratado de Madrid, ¿no? Gracias también a esa política externa, les digo, lusitana, de ocupar, ¿no? Y de hecho, lo que ha pasado con todo el desarrollo sojero y todo lo demás en el este de nuestro país, tiene mucho que ver con una colonización brasileña, ¿no? Y eso, si uno comienza a estudiar historia, entiende perfectamente de qué se trata, ¿no? Y el hecho, cuando hablamos de energía, hablar de geopolítica tiene sentido, y claro que tiene sentido, ¿no? Fue fundamental en la Primera Guerra Mundial que la flota británica, ¿verdad?, cambie la fuente de combustible del carbón mineral a los combustibles derivados del petróleo, al fuel oil y al diésel, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a eso, esa flota fue mucho más ligera, mucho más rápida y por lo tanto mucho más poderosa, ¿no? Eso es una decisión relacionada con la energía que tuvo una implicancia en una guerra que sería la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa fue una decisión del almirante Fisher y de Churchill, que en la época creo que era ministro de guerra de Reino Unido, todavía no era primer ministro, ¿no? Y esto se debe al hecho de que la fuente de energía, petróleo, es 2 veces superior al carbón mineral, ¿verdad?, al carbón mineral en términos de poder calorífico, ¿no? Es decir, por unidad de masa, uno obtiene en el petróleo 2 veces más de lo que podría obtener con el carbón mineral por unidad de masa, ¿no? Y el tema del petróleo se volvió desde esa guerra y más aún en la Segunda Guerra Mundial un tema de disputa entre las grandes potencias, ¿no? Se repartieron, por ejemplo, al finalizar la guerra, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, territorios petroleros entre las potencias aliadas, ¿no? Esos son acuerdos que se dieron en aquella época y hasta hoy día, aunque sea de manera implícita, ustedes pueden ver en esta gráfica, del lado izquierdo está la producción de petróleo por región y del lado derecho el consumo de petróleo por región. Y hay una gran discrepancia, lo que es amarillo, que es el Asia del Pacífico, ¿verdad? Es una región donde se produce poco petróleo y se consume mucho petróleo. Allí está China, ¿no? Justamente, ¿no? África, sin embargo, es el rojo, produce mucho, consume poco, ¿no? Es un gran exportador, ¿no? Y más aún el Medio Oriente, que es naranja, ¿verdad?, del lado izquierdo, produce mucho y consume poco con relación a la producción que tienen, son países exportadores, ¿no? En el caso de América Latina y en particular América del Sur, ¿verdad?, es ese verde más oscuro, ¿verdad?, es una región exportadora de petróleo gracias a Venezuela y a Ecuador y a Colombia, ¿no? Colombia, por más que no tenga grandes reservas comparadas con Venezuela, ¿verdad?, es un gran exportador de petróleo. Claro que su petróleo se viene acabando, su producción está a puertas de reducirse, ¿no? Y Estados Unidos, que es un gran productor de petróleo, pero es un gran consumidor de petróleo también, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, el verde ese más vivo es Estados Unidos. Ustedes ven cómo se eleva en los últimos años y eso se debe al petróleo no convencional, ¿no? Es decir, aquel que está en la lutita, ¿no? Está preso en la lutita, ¿no? Y si alguien dice, bueno, pero para Estados Unidos no es importante el tema de los recursos, es más importante el tema de la sociedad del conocimiento. Una vez recuerdo muy bien que un embajador, el embajador de Corea del Sur,
vino a conversar conmigo después de una charla y me dijo, no, pero Corea del Sur, fíjese, profesor, no tiene recursos naturales y es una gran potencia. Sí, bueno, pero ustedes dependen de esos recursos naturales, ¿no? De la nada, nada viene y a la nada, nada va. Uno no puede ser idealista, finalmente nuestro mundo es materialista, ¿no? Uno no puede transformar la nada en nada. Uno usa conocimiento, sí, es fundamental el conocimiento, pero uno tiene que transformar la materia, ¿no? Y los recursos naturales, por lo tanto, son fundamentales para el desarrollo, inclusive de Corea del Sur, le dije, ¿no? Ustedes importan gas natural, importan petróleo, pero necesitan importar, ¿no? Entonces, fíjense lo que dicen en lo que se refiere a política de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Esto hace unos años, pero hoy día no ha cambiado mucho, ha cambiado algunas palabras, ¿no? Que las fuentes de petróleo extranjeras son vitales para los Estados Unidos. Tener acceso, garantizar el acceso a esos recursos naturales en el extranjero es una cuestión fundamental de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Claro, ellos son unos grandes productores de petróleo, pero también son unos grandes importadores de petróleo. Entonces, es una cuestión fundamental. Esto explica, ¿no? En plena época, después de la Primera Guerra del Golfo, después de la invasión de Kuwait, explica un montón de acciones que se dieron en el norte del África y en el Medio Oriente en las últimas décadas, ¿no? Y evidentemente, cuando hablamos acá de recursos naturales y de disputa y de negociación entre dos países, las cuestiones son mucho más, diríamos así, más complejas que en un juego de fútbol. A pesar de que el juego de fútbol nos divierte, nos emociona también, ¿verdad? Y podemos ganar, ¿verdad? Porque se trata prácticamente de un juego entre iguales, ¿no? No hay ninguna dificultad en ello. Podemos ganar en las negociaciones también, pero en el juego de fútbol uno sabe muy bien cuáles son las estrategias cuando baja al campo, ¿no? Cuando va al campo sabe, hay estrategias bien definidas que considera al adversario, ¿no? Y sabe muy bien lo que está en juego, es hacer el gol, es meter gol, ese es el tema, ¿no? En el caso cuando vamos a negociar, tenemos que saber que lo que está en juego es finalmente un recurso natural, el potencial hidráulico, que después devino en potencial hidroeléctrico, ¿verdad? Que finalmente es el que genera valor, genera energía, pero genera valor económico, ¿no? Y ahí está, fíjense, la disputa es por el recurso natural, ¿no? Y fíjense que en el caso del petróleo, ¿cómo se da esa disputa? Y comparo siempre el petróleo porque el petróleo es más fácil de entender, ¿no? Estamos más acostumbrados, parece ser, ¿no? En el caso del petróleo, el precio es muy volátil. Y ustedes saben que ese precio del petróleo no depende de los costos de producción. El precio internacional del petróleo no depende de los costos de producción. Hoy día está alrededor de $40, pero ya llegó a estar cerca de $100 el barril hace unos años. Y es probable que en algunos años más también se eleve. Estuvo hace unos 3 años en $60, ¿no? $70, ¿no? Hoy día 40, ¿no? El día de mañana puede llegar nuevamente a 60, 70 y quién sabe a $100. Nadie tiene ningún modelo matemático que consiga resolver el problema de proyección de precios del petróleo en el mundo, ¿no? Pero lo más importante es saber que en el caso del petróleo y de su precio, hay una gran diferencia entre el costo de extracción y producción del petróleo. Aquí ustedes pueden ver los costos en algunos países de extracción. Y ustedes ven, por ejemplo, que en los países Irán, Irak y Arabia Saudí, el costo está prácticamente por debajo de $10 el barril. ¿Qué significa eso? Que cuando el barril está a 70, prácticamente existe una diferencia de $60. Y cuando está a 100, hay una diferencia de $90 por barril para un costo de producción de $10. Esas diferencias se llaman rentas petroleras, que cuando el precio está muy alto son enormes, esas rentas petroleras. Es decir, es una renta que proviene del petróleo y que ha sido, diríamos así, la palanca que ha permitido que los países del Medio Oriente progresen de manera, pero brutal, fenomenal en los últimos años. Desde la primera, del primer shock de precio del petróleo en 1973 hasta hoy día, pasando por altos y bajos, pero generalmente con beneficios para estos países petroleros, ¿no? Y nosotros tenemos
por lo menos certificadas reservas de petróleo. Tenemos petróleo, pero no sabemos cuánto, ¿no? Y pues, posiblemente un petróleo no convencional y que es muy caro de extraer, ¿no? En el Chaco paraguayo, ¿no? Pero hay, ¿no? Ahora, lo que tenemos nosotros como riqueza es un potencial hidroeléctrico gigantesco en el tramo internacional del río Paraná. Y para nosotros el río Paraná es totalmente internacional. O sea, hay una parte que solamente Paraguay, compartimos con Brasil y después con Argentina. Entonces aquí está una sección longitudinal de ese río desde el Salto del Guairá hasta la desembocadura con el río Paraguay, ¿no? Y ustedes ven, ¿verdad?, que ese potencial hidroeléctrico en el caso de Itaipú es gigantesco, ¿no? En el tramo internacional con Brasil es fabuloso, una caída de 120 metros, ¿no? Allí en la represa, ¿no? De la cota 220 aproximadamente a la cota 100, ¿no? Varía un poco eso, ¿verdad?, pero más o menos sería esa la diferencia, ¿no? Después continúa el río, y fíjense, está Yacyretá más abajo, que tiene mucho que ver con la vida en el sur, pero tenemos el proyecto de Corpus, y tenemos el proyecto del compensador de Yacyretá. Yacyretá va a poder aprovecharse aún más en términos de colocación de otras unidades generadoras, pero para permitir colocar arriba de 3, hasta 3 podemos colocar ahora, pero arriba de 3 hasta llegar a las 10 tenemos que hacer el compensador, y el proyecto indica que ese compensador estaría en Itatí Tacorá, que también puede ser maquinizado, y tenemos el proyecto Corpus Christi, ¿no? Entonces todavía hay un potencial ahí remanente importante, ¿no? Solamente que es un recurso natural compartido, y allí viene la cuestión, la dificultad de negociar sobre ese recurso natural, ¿no? Más aún cuando se trata justamente de un recurso que nos permite generar energía eléctrica muy barata, muy competitiva, ¿no? Y que podemos vender a precios también interesantes, y por lo tanto, así como existen las rentas petroleras, también hay rentas hidroeléctricas, que es la diferencia entre el costo de producción y el precio de mercado, por ejemplo, ¿no? Ahora, evidentemente la energía eléctrica, por lo menos hasta ahora, no es tan fácil de convertirla en una commodity. El petróleo es una commodity. Es decir, ¿qué significa eso? Que yo puedo vender petróleo, producirlo aquí en Paraguay y venderlo allá en Estados Unidos o en Bélgica, ¿no? Eso commodity, entonces es un bien muy transable, fácilmente transaccionable, ¿no? Pero en el caso, y hay un mercado para ello que es global. En el caso de energía eléctrica no hay ese tipo de mercado. Ni siquiera tenemos un mercado regional en América del Sur. Los de América Central sí tienen un mercado regional, ¿no? En Europa sí existe un mercado regional para la energía eléctrica, pero en América del Sur, en particular en la Cuenca del Plata, no existe. Hay algo parecido, pero no es mercado en los países andinos, pero no es mercado. Lo único en América Latina es América Central. El enfoque geopolítico en nuestra región tiene, como les dije, unos buenos años, ¿no? Unos buenos años de historia, tanto en Brasil como en Argentina, ¿verdad? Fueron objeto de estudio de académicos y de militares, ¿no? Uno de los grandes geopolíticos de Brasil fue el general Couto de Silva, que tuvo mucho que ver con las negociaciones pre-firma de Itaipú, ¿verdad? Y él consideraba a Bolivia y Paraguay como unas zonas de importancia estratégica geopolítica para el Brasil. En el caso de Bolivia y Paraguay como una especie de bisagra o de conexión entre las cuencas, la cuenca amazónica y la cuenca del Plata. La cuenca del Plata, recuerden ustedes que es una cuenca, la cuenca más rica desde el punto de vista de producción agroindustrial, producción de granos y producción de tipo industrial, ¿no? Entonces, y el Amazonas en aquella época más aún, era una zona de potencial, ¿no? Yo les dije de potencial nacional, ¿no? Tanto así que en 1970 se hablaba de la conquista del Amazonas, ¿no? Vamos a facturar significa vamos a ganar plata, ¿no? En el Amazonas, ¿no? Por eso que Bolivia también firmó, Bolivia y Brasil firmaron algunos acuerdos en aquella época, en 1970, ¿no? Relacionados con el gas natural, ¿no? Porque para Bolivia no es tanto la parte hidroeléctrica, aunque sí también tienen potencial importante, pero es el tema del gas natural que interesaba a Brasil en aquella época, ¿no? Y la Cuenca del Plata, donde estamos nosotros, una de las cuencas más ricas y más extensas en el mundo, ¿no? Con hidrovías importantes y con este potencial que les dije hidroeléctrico
que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Y también para los otros países. ¿Por qué para los otros países, no? Porque en el caso de Brasil, el potencial hidroeléctrico de la cuenca del Paraná en su territorio representa para ellos 2 veces Itaipú. Hay como 30.000 megavatios en centrales hidroeléctricas con embalse, aguas arriba de Itaipú. El propio embalse de Itaipú recibe, el agua que recibe ese embalse, es 80% proviene de la cuenca en territorio brasileño, aguas arriba del embalse de Itaipú. 20% es de la cuenca en la zona de influencia del embalse, pero 80% proviene de aguas muy reguladas de los embalses de estas centrales que totalizan en el orden de 30.000 megavatios solamente en territorio brasileño. Y es una cuestión que comenzó el desarrollo hidroeléctrico en la cuenca del Paraná solamente en Brasil. Ya comenzó mucho antes, en las décadas de 1950, 1960, el desarrollo hidroeléctrico se dio en la cuenca del Paraná, es decir, en la zona de influencia de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, ¿no? Se dio un importante desarrollo hidroeléctrico del suelo brasileño y evidentemente nunca se pensó, ¿verdad? Nunca los brasileños pensaron compartir la soberanía sobre esos recursos que están en el suelo brasileño con ningún otro país. En ese caso, Argentina sí tenía un pensamiento diferente en el manejo de una cuenca, ¿no? Ellos siempre defendieron la doctrina de la soberanía absoluta de la cuenca hidrográfica, es decir, para los argentinos, la cuenca tiene que verse como un todo, y por lo tanto, lo que hace un país de aguas arriba interesa mucho a un país de aguas abajo, y por lo tanto tiene que haber una consulta previa. Ahora, imagínense lo que esto significaba para Brasil, de que desde la década del 50 ya estaba desarrollando una cuenca hidrográfica en territorio brasileño, ¿verdad? De un río, es decir, de una cuenca en el que el río principal después iba y desembocaba, digamos así, en Argentina. En Paraguay primero y después de Argentina, ¿no? Entonces, hay, diríamos así, una visión muy diferente de Brasil, de Argentina y también de Paraguay, y Paraguay, que es un país que es de aguas abajo para la cuenca hidrográfica del Alto Paraná en territorio brasileño, y es de aguas arriba para el caso de Argentina. Entonces, es un país de intermedio. Entonces, los 3 países han desarrollado una posición con relación a la gobernanza del agua un poco diferente, ¿no? Brasil, con una soberanía absoluta sobre su recurso, disculpen señores, paraguayos y argentinos, nosotros no consultamos, desarrollamos nuestros recursos, muy bien. En el caso de los argentinos, no, tienen que hacer consulta previa. Y el caso de Paraguay fue una doctrina intermedia, histórica, donde entonces se respetan la comunidad de intereses de los estados ribereños. Voy a explicar enseguida de qué se trata, ¿verdad? Pero todo esto, miren, no es una cuestión histórica solamente, sino se está dando en este momento. Ustedes saben muy bien que el día de ayer el gobierno paraguayo solicitó nuevamente la apertura en el embalse de Itaipú, es decir, que Itaipú libere agua para que pueda navegar algunas barcazas que están allí entre las clusas de Yacyretá y la central de Itaipú, ¿no? Entonces, son cuestiones de gobernanza del recurso hídrico, en este caso, que no es trivial y que no es una cuestión histórica, es una cuestión real y presente y futura, ¿no? La gobernanza de esos recursos va a ser uno de los ejes de cualquier negociación relacionada con las centrales binacionales existentes y futuras. La gobernanza de los recursos hídricos en esta región, ¿no? Cada vez más, porque son múltiples usos que deben ser respetados, ¿no? Y esto es una cuestión que se está dando hoy día y que históricamente se dio en la Cuenca del Plata, ¿no? Tanto es así que se llega en 1971 a una resolución que proviene del Tratado de la Cuenca del Plata, que se firmó en 1969, y después voy a recuperar esta cuestión del Tratado de la Cuenca del Plata cuando hable del acta de Foz de Iguazú, ¿no? Pero en el 69 se firmó ese Tratado de la Cuenca del Plata, y solamente voy a apuntar ahora que en el acta de Foz de Iguazú se menciona la reunión
que fue el año 66, se menciona la reunión que está siendo convocada por Buenos Aires, dice, para hablar del futuro tratado de la Cuenca del Plata. Porque los brasileños sabían muy bien que ese tema de la gobernanza de los recursos hídricos, de la manera como ejercer el dominio de esos recursos hídricos era fundamental para el desarrollo hidroeléctrico de su país. Y los argentinos también, ¿no? Entonces, en el acta de Foz de Iguazú hay una parte donde dice que Paraguay y Brasil van a conversar para llevar una posición, tal vez no de consenso, pero sí de alguna manera coordinada a la reunión para discutir el Tratado de la Cuenca del Plata. Eso es muy importante para entender lo que pasó en el acta de Foz de Iguazú el 21 y 22 de junio de 1966, ¿no? Bueno, en el marco de este Tratado de la Cuenca del Plata, que evidentemente va a hablar del desarrollo alrededor de esa cuenca, hay una resolución del año 71 que es fundamental para, diríamos, hacer fundamental como instrumento jurídico o fundamento jurídico lo que serían los tratados de Itaipú y de Yacyretá, ¿no? Dice, en los ríos internacionales contiguos, siendo compartida la soberanía, cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ser precedido de un acuerdo bilateral. Entonces, Itaipú y Yacyretá, que se darían 2 años después, ¿verdad?, estaría dentro de esa cláusula 1. En los ríos internacionales de curso sucesivo, ¿sí?, no siendo compartida la soberanía, ¿no?, prevalece entonces más bien esa tesis de los brasileños, no siendo compartida la soberanía, cada estado puede aprovechar las aguas conforme sus necesidades, siempre que no cause perjuicio sensible al otro estado de la cuenca. Lo cual tiene mucho que ver con la posición intermedia que llevaba siempre Paraguay a las negociaciones. En realidad, esto es una posición más de doctrina intermedia y no en balde se dio en Asunción en el año 1971, ¿no? Entonces, gracias a esto, esto dio pie después para que se resuelva el tema de las aguas, que vamos a ver esto posiblemente en la segunda sesión, y que llevó al acuerdo tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay, y que prácticamente es la piedra de toque para que después se den los proyectos el proyecto de Corpus principalmente, ¿no? Bueno. Y ahora ya entramos directamente al tema de Itaipú, hasta llegar al acta de Foz de Iguazú. Y para entender lo que pasó en esos años, década de 1960, tenemos que mencionar solamente que unas cuestiones que un poco anteriores, relacionadas con el modelo de desarrollo que se implantó en Brasil en la época de Vargas. Getúlio Vargas estuvo en 2 periodos. El primero comenzó en 1930 y llegó hasta fines de la década de 1940, y el segundo, hasta mediados de la década de 1940 con la Segunda Guerra Mundial, y después el segundo periodo se inició a inicios de la década de 1950 y fue abortado por su suicidio en el año 54, creo, ¿no? 1954, ¿no? Entonces, en el primer periodo Vargas, él asume un modelo de desarrollo inspirado en los Estados Unidos de América, y acuérdense que en aquella época Estados Unidos de América estaba saliendo de una gran depresión, la depresión del año 1929, a través de un modelo keynesiano, que significaba que el Estado intervenía en la economía en el sentido de generar puestos de trabajo y por lo tanto generar demanda efectiva para la economía, es decir, pagar sueldos, ¿verdad?, a través de obras de infraestructura principalmente, y que esa gente que recibe los sueldos entonces tenga el dinero suficiente para mover la economía, comprar bienes y, bueno, salir de la crisis, ¿no? Ese es el modelo keynesiano. Entonces, Getúlio Vargas abrazó prácticamente ese modelo de desarrollo de los Estados Unidos, que se llamó el New Deal, ¿no? Ellos aplicaron en Estados Unidos en un valle, ¿no?, de un río, del río Tennessee, aplicaron esos principios, generaron desarrollo alrededor del río Tennessee y de centrales hidroeléctricas y de industrias instaladas en esa región, lo cual generó puestos de trabajo en una de las zonas que en aquella época era una de las más pobres de Estados Unidos, ¿no? Entonces Getúlio Vargas se inspiró en ese New Deal de los americanos y también en tesis cepalinas que se venían ya desarrollando en América Latina. Aún no estaba constituida la CEPAL como tal, pero sí los precursores de la CEPAL,
entre ellos el argentino Raúl Prebisch, ¿no? Celso Furtado, Mariana Conceição Tavares, ¿no? Algunos de los economistas que intervinieron, Paul Singer, ¿no? Que intervinieron en este modelo de desarrollo cepalino, que hablaba de que nuestros países podían salir de la crisis mundial originada por la crisis del año 29 de la Bolsa de Nueva York, que podíamos salir a través de un programa de sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? Que nosotros teníamos entonces que modificar los términos de intercambio comercial, es decir, tenemos que producir productos con mayor valor agregado, con mayor inyección de trabajo y de industria, diríamos así, en esos productos, ¿no? Y es por eso que Getúlio Vargas aplica estos principios, tanto del New Deal americano como del modelo estructuralista cepalino o desarrollista, y entonces impulsa la creación de empresas nacionales, ¿no? Como parte de una infraestructura necesaria para impulsar la industria en Brasil, para transformar un país agrario, que era agrario hasta 1930, en un país industrial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el consumo de energía eléctrica? Se duplica de manera, vamos a decir, acelerada, crece de manera acelerada en la década de 1950. En la década de 1960, entonces, se produce el boom económico en Brasil, llamado el milagro brasileño. Brasil comenzó a crecer con tasas de 10, 14% durante varios años, ¿no? Entre mediados de la década 60 hasta mediados de la década de 1970, de manera muy acelerada. Entonces había que atender esa demanda de energía eléctrica en Brasil. Y el problema era que ya se habían agotado prácticamente los recursos hidroenergéticos cercanos a São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, digamos, hacia la región industrializada de aquella época en Brasil, ¿no? Con emprendimientos estaduales, ¿no? Estaduales de los estados, ¿no? En estas, y también y posteriormente de Eletrobras en la década de 60. Hay que recordar que Eletrobras fue creada en 1961, ¿no? 61, ¿no? Y antes el desarrollo era más bien estadual, ¿no? La década de 1950 era más bien estadual. Después es que se tuvieron los proyectos, digamos así, interestaduales o de la Unión, y los proyectos internacionales gracias a la Eletrobras, ¿no? Se habían agotado ya prácticamente los recursos en el área de São Paulo y Río de Janeiro, y comenzaron entonces a ver un salto, que para ellos era saltos de las Sechiquedas, para nosotros salto del Guairá, a unos 1000 kilómetros de São Paulo, ¿no? En la frontera con Paraguay, ¿no? Ellos ya sabían que existía este salto, ya había estudios, inclusive en Paraguay y también en Brasil, que son de inicios del siglo XX. ¿Verdad? El proyecto más importante es el proyecto del ingeniero Billings, un inglés que desarrolló la central de Henry Borden en São Paulo, ¿no? En la década de 1920, y en la década de 1930 presentó un primer proyecto de aprovechamiento del salto al Guairá, ¿verdad? Y no se llevó adelante porque inclusive en São Paulo, en la década de 1950, hay dictámenes que yo pude verlos, ¿no? Que decían que mejor no meterse mucho en este tema del salto del Guairá porque hay un problema de límites con Paraguay. Eso está en los dictámenes de ingenieros de la Politécnica de la Universidad de São Paulo de la década de 1950, diciendo que este era un tema bastante delicado, ¿no? No era un tema fácil de resolver. Pero ocurre que eso ya estaba en la mira, ¿no? Inclusive la empresa privada Light ya había presentado al Ministerio de Agricultura en la época en Brasil el permiso para poder desarrollar un emprendimiento en esta región, un poquito de aguas arriba del Salto del Guairá, ¿no? Y en el 62, un ingeniero con mucho prestigio en Brasil, el ingeniero Octavio Marcondes Ferraz, le presenta, y ya habiendo sido creada la Eletrobras, 61, un año antes, le presenta un proyecto para desarrollar una central hidroeléctrica solamente en suelo brasileño, al presidente João Goulart de Brasil, ¿no? Un presidente socialista, ¿no? Solamente en territorio brasileño, desviando las aguas, parte de las aguas del río Paraná por territorio brasileño. Y bueno, cuando nosotros nos enteramos de esto aquí en Paraguay,
protestamos. Protestó el gobierno, protestaron los estudiantes, ¿no? Reclamaron los estudiantes, como siempre los estudiantes, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Fueron a reclamar a la Embajada de Brasil, puesto que se trataba de una zona de conflicto que para nosotros el Salto del Guairá es nuestro, ¿no? Esa es la posición paraguaya desde el comienzo. Este salto es nuestro. Por lo tanto, ahora, el tema es que no se trata de un suelo solamente, no se trata de una frontera donde el territorio es lo más importante, ¿cierto? Son 22 kilómetros cuadrados, ¿no? Casi 3.000 hectáreas, es decir, casi 2.500 hectáreas, ¿verdad? Pero el problema no es el territorio acá, el recurso suelo, sino el recurso que se llama salto o potencial hidroeléctrico. Potencial hidráulico devenido en potencial hidroeléctrico. Ese es el recurso en disputa. Acuérdense, disputa, ¿no? En el caso de los recursos naturales, petróleo, era disputa por el recurso, pero también por las rentas petroleras. Aquí en la misma cosa, estamos hablando de una disputa de un recurso natural importantísimo porque ese recurso genera valor económico, ¿no? Estamos hablando entonces de valores económicos, ¿no? Importantísimos para ambos países, ¿no? Entonces, le reclamamos al gobierno de Joan Goulart. Como les dije, Joan Goulart era un socialista, y después de varios reclamos, ¿verdad? Joan Goulart accede a recibir a Stroessner en una estancia de Mato Grosso, ¿no? Que era la estancia de Joan Goulart, ¿no? Esto porque había un problema allí de límites entre los dos países, una zona que no se había demarcado después de haber firmado el Tratado de Límites entre Brasil y Paraguay, el Tratado de Loizaga-Cotegipe de 1872. La demarcación se dio en años posteriores, pero nunca se llegó a demarcar cerca del Salto, porque el tratado dice que la línea de frontera va a pasar por las altas cumbres del Maracayú. Ocurre que ahí en Maracayú tiene dos vertientes, una del sur y otra del norte, y bueno, dependiendo de cuál vertiente se tome, ¿verdad? El salto quedaría más, si se toma la vertiente sur de la cordillera de Maracayú, se llega prácticamente al cuarto o quinto salto, y prácticamente todos los saltos son de Brasil, ¿no? Ahora, si se toma la vertiente norte, como dice las altas cumbres del Maracayú, se llega entonces al primer salto cuando se encuentra en la línea divisoria con el río Paraná. Y ahí el salto pasa a ser totalmente nuestro, ¿no? Entonces, para nosotros, como decía, altas cumbres del Maracayú, bueno, entonces tenemos que ir por el norte y el salto es nuestro. Eso jamás admitieron los brasileños, nunca, hasta hoy día, ¿no? Esa zona que ustedes ven allí entre la línea azul y la línea roja es lo que es la reserva que se encuentra en el límite entre Brasil y Paraguay, allá en la ciudad de Salto del Guairá, ¿no? Es un límite que no tiene, está en disputa hasta hoy día, ¿no? Es propiedad de la entidad binacional, ¿no? Aparente solución, pero para nosotros esa reserva es nuestra, ¿no? Es decir, es la posición paraguaya y nosotros nunca dijimos algo contrario a eso. Los brasileños, para ellos también, ¿sí? Ese suelo es brasileño. Ahora, si ustedes se van al Google Maps, van a ver que esa parte pasa como siendo brasileña, y eso tiene que tener mucho cuidado. Ya le dije al canciller nacional, ¿no? Tiene que ser corregido eso en Google Maps, ¿no? No sé si hasta hoy continúa, ¿no? Pero esa reserva que está ahí en Salto, según aparece en Google Maps, es de Brasil, y no es así. Eso para nosotros es territorio paraguayo. Es, ok, hoy día de la entidad binacional, ¿no? Lo que aparentemente resuelve una cuestión, pero en realidad no la resuelve, sino apacigua los ánimos, ¿no? La reunión se dio en enero de 1964 entre Joan Goulart y Stroessner, y al día siguiente, en las declaraciones que salen en los periódicos brasileños, enero de 1964, ustedes ven acá, dice Joan Goulart que bueno, que se va a hacer una central hidroeléctrica, va a ser en condominio con el Paraguay, y esa central hidroeléctrica va a ser digamos así, un proyecto que puede estructurar la integración no solamente entre Paraguay y Brasil, sino también con América del Sur, con Uruguay, con Argentina, etcétera. No puede ser el eje de una integración energética de la Cuenca del Plata, ¿no? Eso decía Joan Goulart a la prensa brasileña
prácticamente un día después de la reunión, ¿no? Ya se había acordado en aquella época que entonces esa realización iba a ser 50-50% en condominio entre los dos países. Ahora, ¿qué pasa? Joan Goulart sufre un golpe de Estado pocos meses después, el 31 de marzo y el 1 de abril del 64, el mismo año, ¿verdad? Lo sacan a Joan Goulart, ¿verdad? Los militares, y asumen un gobierno militar, ¿no? Y la asociación de militares en Brasil desde el 64 hasta la década de 1980. ¿no? Y los militares no tenían la misma predisposición al inicio, por lo menos, que tenía Joan Goulart. No tenían. Ellos insistían que el salto al Guairá era salto brasileño. Y constantemente, fíjense, esto ocurrió en el 64. No se resolvió, sí, aparentemente a inicios del 64 se iba a resolver la situación con Joan Goulart, pero como Joan Goulart sufrió ese golpe de Estado, entonces con los militares la cuestión no se resolvía, ¿no? Entonces, en el 65, hay un hecho histórico en marzo, van a cantar el himno nacional en Puerto Renato, que aparece acá, justamente en esa reserva que yo les expliqué, que estaba ahí en la frontera entre la ciudad de Salto del Guairá y Guaíra, o cerca de Guaíra, en Brasil. Van a cantar el himno nacional e izan la bandera paraguaya, unos estudiantes y unos militares, en fin, gente bastante heroica, diríamos así, porque fueron a defender la soberanía nacional en ese lugar, ¿no? Evidentemente esto produjo una reacción inmediata en Brasilia, ¿sí? Y enviaron un destacamento militar que se instalaron en esa zona. Inclusive algunas autoridades nacionales se fueron hasta Puerto Renato y fueron presos o detenidos en todo caso por los militares brasileños durante algunas horas, ¿no? Es decir, era una relación muy tensa en 1965 entre ambos países, ¿no? Tanto es así que esto produjo la visita de autoridades de Estados Unidos, ¿no? Un general, un comandante del Ejército Sur de Estados Unidos estuvo acá en el primer semestre del 65 y en el segundo semestre del 65 estuvo el secretario de Estado norteamericano, ¿no? en Paraguay, ¿no? Para saber exactamente qué estaba ocurriendo entre Paraguay y Brasil, ¿no? Hay que recordar, y aquí ven ustedes una manifestación en la calle Palma en contra entonces de la ocupación brasileña en la zona del Salto del Guairá, ¿no? Hay que reconocer también que en este mismo año, 1965, se produce la invasión de República Dominicana por parte del ejército norteamericano. Y en esa invasión, Estados Unidos iba a quedar aislada prácticamente como, digamos, aislado como gobierno invasor, ¿no? Y eso iba a ser muy malo para la imagen de Estados Unidos. Entonces ellos llevaron esa cuestión a la OEA e invitaron a otros países a unirse a la causa que era sacar del gobierno de República Dominicana a un gobierno socialista, ¿no? Entonces, Paraguay y Brasil fueron dos de varios países de la OEA que apoyaron a Estados Unidos en la invasión a República Dominicana. Inclusive el padre del senador Payo Cubas, ex senador Payo Cubas, ¿no? El coronel Cubas Barbosa, fue uno de los militares que estuvieron en República Dominicana, militares paraguayos, ¿no? Representando al ejército de apoyo a la OEA, o en realidad eran los de Estados Unidos en la situación de República Dominicana. Entonces eran dos países amigos, Paraguay y Brasil, países amigos de Estados Unidos. Los Estados Unidos no podía salir, digamos así, de manera abierta a favor de uno o de otro, ¿no? Entonces, pero el hecho de haberse interesado en la cuestión y de haber dicho Estados Unidos que esto lo debemos resolver de manera pacífica, ayudó bastante a que lleguemos a negociar en una mesa muy difícil en junio de 1966 el acta de Foz de Iguazú, es decir, la manera como íbamos a aprovechar este recurso natural importantísimo en la zona del Salto del Guairá, ¿no?
El 21 y 22 de junio se reunieron representantes de Brasil y de Paraguay en Foz de Iguazú. ¿Verdad? El primer día cuentan los historiadores y los actores que estuvieron presentes. Fue muy difícil, ¿no? Hubo una situación muy tensa entre el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y nuestro ministro de Relaciones Exteriores. El ministro brasileño era un militar, el nuestro era un diplomático, ¿no?, de carreras apenas. El de ellos, Juracy Magalhães, era un militar, un general, que también fue presidente de Petrobras, ¿no? Y un militar muy fuerte, muy enérgico, ¿no? Llegado el momento, le dijo a los paraguayos, miren, si ustedes quieren cambiar el tratado de límites, y bueno, lo podemos hacer con un nuevo tratado, o si no, a través de una guerra, ¿no? Y el canciller paraguayo le respondió, bueno, esto se trata de una amenaza, canciller, ¿no? Entonces, era una cuestión bastante tensa, ¿no? Pero hay algo importante que suelo repetir en las conferencias, ¿no? La firmeza que llevaron los paraguayos en la mesa de negociaciones fue fundamental para que al día siguiente, el 22 de junio, se firmara el acta de Foz de Iguazú. De una manera como se había discutido años atrás con el presidente Joan Goulart. Entonces vamos a dividir el producto, ¿no?, del emprendimiento, el aprovechamiento hidroeléctrico, dividir en partes iguales, ¿no?, de este condominio, ¿no?, reconociendo al otro país el derecho a preferencia. El acta de Foz de Iguazú es prácticamente una de las joyas de la diplomacia paraguaya, ¿no?, porque de un conflicto se llegó a un acuerdo que era contrario al país más fuerte teóricamente desde el punto de vista militar y de economía, ¿no? Entonces, considero una de las grandes victorias de la diplomacia paraguaya, como después fue también el tratado de Yacyretá. Bueno, paro por aquí, porque ya he hablado demasiado, una hora, prácticamente poco más de una hora, y quedo entonces disponible para los comentarios y las preguntas que realicen los colegas presentes, ¿no? Gracias, doctor Auxilio. Entonces, un segundito que voy a ir al chat para ver si hay algunas consultas, algunas preguntas. O los que desean hacerlo, tienen unos minutitos para escribir. Ahí veo al profesor Hildegardo González. Mi saludo, estimado profesor. Ya, te doy también un saludo especial en nombre de la universidad. Quiero hacerte una consulta. La cota de ella se está acordada en aquella oportunidad también de Corpus, diríamos. Estaba en un nivel de 105 con respecto al nivel del mar. Ese acuerdo que se había llegado, ¿no será también una herramienta importante para que Paraguay llegue a la mesa para el 2023, mientras se estudia eso? ¿No existiría allí alguna suerte de ventaja un poco para Paraguay? Así es, profesor González. Mire, ahí yo gustaría hablar sobre ese tema en la siguiente sesión, pero voy a adelantar algunas cosas, ¿no? La cota se definió en el proyecto Corpus, en la central, es de 105 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que llegando a la represa de Itaipú, a unos kilómetros aguas arriba, eso representaría una cota de 106 a 107 metros por el efecto remanso del embalse, ¿no? Itaipú fue proyectada para tener la cota de restitución a esa cota, a 106 o 107 metros sobre el nivel del mar. Hoy sabemos todos, si analizamos los datos de Itaipú, que esta restitución se da a 97, 98 y hasta 100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, está dando un salto mayor, de unos 10 metros mayor de lo que sería la cota de proyecto de Itaipú. Y como fuera pensando en la ingeniería de Itaipú, ¿no? Y por lo tanto, esas
unidades generadoras que fueron proyectadas para 700 megavatios fueron proyectadas para 700 megavatios con Corpus funcionando. Esta unidad generadora hoy día, gracias a ese salto mayor, puede generar hasta un 10% más, es decir, 770 megavatios. Y es lo que produce una potencia excedente, ¿no? Esos, vamos a suponer, 70 megavatios por 18 unidades generadoras, estamos allí hablando de 1.200 a 1.300 megavatios, 1.300 megavatios que tenemos como una central, diríamos así, que funciona mientras no opere Corpus, mientras no se construya Corpus. Entonces, desde luego que esa central, diríamos así, potencia excedente con la energía asociada, que no es mucho, pero ahí lo que importa es la potencia excedente, a nosotros, paraguayos y brasileños. Es que Corpus nos interesa a paraguayos y argentinos en principio, ¿no? Entonces, es cierto, una manera también de llevar a la mesa negociaciones, ¿no? Le comento algo, profesor. Algunos diplomáticos brasileños hablan muy bien del proyecto Corpus. Es interesante, gente vinculada con los bancos, el BNDES me dijo alguna vez, un ex vicepresidente del BNDES me dijo, tenemos que realizar Corpus, ¿no? Sin embargo, vamos a preguntarle sobre Corpus a ex secretarios de energía, o los de energía de Brasil. Lo digo todos, pero muchos de ellos dicen Corpus no. Corpus no. Entonces, de hecho, es una cuestión bastante interesante que usted coloca. Es una de las cartas que podemos llevar para negociar con ellos, principalmente esa relación también con los argentinos, ¿no? O sea, con la situación que teníamos 50 años atrás, ¿no? Sí, eso me parece, profesor, doctor, porque Paraguay es un poco ducho en esa negociación cuando hablan de los dos países y en el intermedio. Así como la cuenca nos toca intermedio, tenemos la cuenca alta Brasil y cuenca baja Argentina. Creo que eso va a ser un punto muy interesante, pero por lo menos yo hasta ahora no escuché dentro de las conversaciones, de las publicaciones, cuando que se tenga que hablar de eso, porque al dejar que Itaipú siga generando más energía, gana Paraguay con Brasil. Al producir Corpus, gana Paraguay con Argentina, así como lo dijiste. Por lo tanto, yo creo que es también, y en la segunda disertación, en la segunda sesión estarías abordando con mayor profundidad seguramente ese tema, ¿verdad? Que a mí me parece sería muy interesante, teniendo en cuenta que tanto el proyecto Corpus afecta también acá a la región. En el lado argentino hay un plebiscito que creo que ya venció el plazo correspondiente y siempre está a la mira de esto. Y capaz, y Dios quiera que esto sea una oportunidad para llevar adelante también ese proyecto. Ese es de mi parte y reiterarle el agradecimiento por la buena voluntad de siempre, doctor, de darnos luz en este tema que usted también maneja. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, profesor. Un gusto y un placer para mí. Doctor, acá tengo una pregunta, voy a leer. Ramón Benigno Martínez pregunta, rememorando lo pactado en el Acta de Foz de Iguazú de 1966, consulto, ¿cómo se definiría hoy el justo precio que se menciona en ella y que no se incluye en el Tratado de Itaipú? Bueno, excelente pregunta también, ¿no? Muy interesante y va al, diríamos así, al fondo de lo que se está negociando, ¿no? Que es el tema de la tarifa, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Después de haber firmado el Tratado de Itaipú, muchos opositores, principalmente al gobierno de turno, diríamos así, criticaron mucho la tarifa que se había pactado, ¿no? Por acuerdo internacional, ¿no? Y muchos defendieron la idea de, bueno, ¿por qué no negociamos un precio de mercado, ¿no? El tema puede ser bastante interesante, ¿no? Esa interpretación del precio justo como un precio de mercado. El tema es
Porque no tenemos nosotros un mercado regional de energía, para comenzar. No tenemos. Un mercado regional de energía sería en dólares. ¿Ok? Y eso sería conveniente para nosotros, ¿verdad? Pues estaría en dólares, así como es la tarifa de Itaipú y la compensación por energía en dólares, ¿no? Entonces, que nos paguen del mercado brasileño. El mercado brasileño es un mercado en reales, no en dólares. La tarifa de mercado es un menú de tarifas en realidad en el caso del sistema eléctrico brasileño, un menú de varias tarifas dependiendo de qué mercado estamos hablando en Brasil, ¿no? Son todos precios en reales. La relación real-dólar estaba hace 4 años, yo recuerdo, a 1.6 reales por cada dólar. Hoy día están 5 reales por cada dólar. Pero más que tengamos un acuerdo en reales de la energía paraguaya de Itaipú en el mercado eléctrico brasileño, siguiendo esa lógica de mercado, ¿sí? No existe un factor de ajuste que siga estrictamente, por ejemplo, la devaluación del real con relación al dólar. Entonces, tenemos que hablar, en todo caso, de qué mercado vamos a hablar en el caso de nuestra energía, ¿no? Hay un mercado de ambiente regulado, hay un ambiente de contratación libre, hay un mercado spot en Brasil. Al mercado spot solamente se accede a través de la participación en algunos de los otros mercados, el mercado libre o el mercado regulado. Entonces, ¿de qué mercado estamos hablando, ¿no? Y la otra cuestión es que si uno toma los precios de mercado actuales, lo que Brasil está pagando por la energía paraguaya de Itaipú está por arriba del precio de mercado actual en Brasil. Está por arriba. Está pagando 53 a 54 dólares el megavatio hora de energía paraguaya, ya con la compensación por cesión de energía, ¿sí? De energía firme. Mientras que los precios de mercado fluctúan en Brasil, hay precios de 40 y de 50 dólares por megavatio hora en este momento, ¿no? Y hay más bajos aún, ¿no? Entonces, si vamos por esa lógica del precio de mercado, tenemos que ver cuál mercado realmente nos conviene, ¿sí? Pero felizmente, en el acta de Foz de Iguazú, cuando se firmó, se habló de precio justo, nos habló de precio de mercado. ¿Qué sería un precio justo para la energía paraguaya de un país de menor desarrollo con relación a un país de mayor desarrollo que sacrifica, diríamos así, parte de su energía, que no la utiliza y no la puede utilizar tampoco de manera tan fácil, ¿verdad? Y cede o transfiere, o mejor, corregir ese término, vende a Brasil. Y yo tienen que pagar hasta inclusive por encima de este precio de mercado. El precio justo sería un precio que compensa a Paraguay por no utilizar esa energía y que posibilita a Paraguay desarrollarse más, para que consuma en el futuro cada vez más de su energía. Ya se sabe que la estrategia mejor para Paraguay es consumir su energía eléctrica aquí en Paraguay y no venderla. Gracias, ingeniero. No habiendo más preguntas y entonces no nos queda más que agradecer a todos la participación y muy especialmente nuestro agradecimiento al expositor, el profesor doctor Victorio Auxilia, y al profesor ingeniero Edgardo González, rector de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes dentro de su ocupada agenda se hicieron este tiempo para compartir con nosotros. Doctor Auxilia, la organización me dice que le informe que en breve estará usted recibiendo vía correo el certificado de esta ponencia. Muchas gracias. Ingeniero Troche, le cedo la palabra a fin de dar cierre a esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la presencia de todos los compañeros acá en este evento.
al amigo Víctor Auxilia, con el que compartimos un grupo de energía, así que estamos siempre en contacto con él y sé lo que puede, digamos, dar en este tema. A nuestro rector, que siempre nos acompaña y nos apunta en este tipo de eventos. O sea que gracias, señor rector, por su presencia nuevamente acá. Esperamos seguir contando con su presencia, porque tenemos, como dijo el doctor Auxilia, 2 charlas más, así que esperamos que nos acompañe nuevamente. Lo mismo que a todos los demás presentes. Esto es solamente el comienzo de lo que establecimos como 3 charlas, pero eventualmente podrán ser más, inclusive depende de cómo evoluciona el tema. Así es que nada más que agradecer nuevamente a todos. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto con ustedes seguramente en la semana que viene para la fecha que es probable que sea el martes, seguramente, o el miércoles. Veremos la disposición del doctor. Y vamos a comunicarnos seguramente como hacemos habitualmente por correo. Así que muchísimas gracias a todos los presentes nuevamente. Hasta la próxima, que tengamos entonces muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Ya, muy buenas noches y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches, buenas Gracias. noches. Ingenieros. Gracias, gracias.